No se atrevieron a gritar y en lugar de eso se apresuraron a buscar herramientas para abrir la puerta. Encubierta, Kuzan se ocultó entre las sombras del mástil, observando en silencio cómo los prisioneros se escabullían hacia el puerto. Su expresión era indescifrable. Después de un largo rato, se quitó las gafas de sol y se frotó las sienes, visiblemente preocupado. En otra parte del interior del barco, Yoriichi Tsujikuni yacía profundamente dormido en su camarote, su respiración lenta y constante. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. En un instante, su haki de observación recorrió todo el buque de guerra como una tormenta. En cuestión de segundos, Yoriichi frunció el ceño, agarró la espada que estaba a su lado de la cama y caminó descalzo, vestido solo con ropa de dormir fina, directamente hacia la puerta. Cuando entró en el pasillo que conducía a la cubierta superior, vio a varios marines jugando frenéticamente con la cerradura congelada. Habían intentado abrirla sin hacer mucho ruido, temerosos de despertar a los demás. Pero la cerradura estaba completamente congelada, y sus cuidadosos intentos fueron inútiles. Al oír pasos tras ellos, los marines voltearon la cabeza. Al ver a Yoriichi, se pusieron rígidos al instante, se pusieron firmes y saludaron. Justo cuando uno estaba a punto de explicarlo, Yoriichi sacó su espada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Capitán. Solo fuimos a cambiarnos de ropa. No hay necesidad de cortarnos por eso. Capitán Yoriichi, me equivoqué. Por favor, no me mate. Los marines entraron en pánico, tartamudeando mientras Yoriichi, con expresión fría, se acercaba. Sin decir palabra, apartó a un oficial subalterno y, sin un golpe visible, asestó varios tajos directamente a la puerta, destrozándola por completo. Pasó junto a ellos y salió a cubierta. Inclinando ligeramente la cabeza, vio a los prisioneros que huían corriendo hacia el muelle. Un intento de fuga, ya les perdoné la vida una vez. Esa fue la mayor concesión que podía ofrecerles. ¿Y ahora, ni siquiera tienes el coraje para afrontar el castigo que mereces? Yoriichi caminó con calma hacia la barandilla. Su mirada se volvió más fría al ver a los fugitivos correr por el muelle helado. Levantó su espada y se preparó para desatar un corte volador. Pero en ese momento, Kuzan apareció de repente detrás de él. No hagas esto, Yoriichi. Déjenlos ir. No tenían elección. Mientras hablaba, extendió la mano hacia la muñeca de Yoriichi. Pero justo antes de hacer contacto, Yoriichi giró bruscamente. La mano que sostenía la espada cayó, esquivando el agarre de Kuzan, y en un instante, giró la empuñadura y la golpeó con fuerza en el estómago de Kuzan. Ruido sordo. El impacto hizo que Kuzan saliera volando y se estrellara contra la cubierta con un fuerte golpe que provocó una nueva agolladura en la madera. Los marines que acababan de salir de la cabina vieron pasar una mancha blanca. Al girarse, encontraron a su oficial superior, Kuzan, incrustado en la cubierta, con sangre corriéndole por la comisura de la boca. Kuzan, parece que todavía no entiendes tu posición. Te lo dije, estas personas no son conejitos inofensivos. Si los dejas ir, ¿puedes garantizar que no atacarán a otros marines? En el momento en que atacaron la base de la marina junto al rey Sharon, ya estaban marcados para la muerte. Les di la oportunidad de vivir. No la valoraron. Kuzan, es tu culpa que vayan a morir. Con eso, Yoriichi saltó en el aire, usando Moonwalk para impulsarse hacia el muelle. Los guardias del reino Sharon todavía llevaban pesados grilletes en los tobillos, y gracias a la detección temprana de Yoriichi, incluso el más rápido apenas había llegado a los escalones que conducían al muelle. Cuando la figura de Yoriichi aterrizó frente a ellos, los soldados que escapaban se congelaron, aterrorizados mientras lo miraban. Bañado por la luz de la luna, Yoriichi levantó lentamente la cabeza. Su rostro permanecía inexpresivo mientras observaba a las docenas de hombres que huían. Una niebla blanca emanaba de su boca con cada respiración. Lo siento, guardias reales del reino Sharon. Un trueno repentino resonó en el muelle. En plena noche, un rayo dorado brilló y desapareció. En ese instante, Yoriichi desapareció del muelle. De vuelta en el buque de guerra, bajo la luz de la luna, Yoriichi reapareció en silencio, observando el muelle congelado desde la barandilla mientras envainaba tranquilamente su espada. Yoriichi, ¿qué has hecho? Kuzan acababa de recuperarse y corrió hacia el borde del barco, gritando hacia el muelle. Pero cuando sus ojos se posaron en la escena de abajo, el horror lo golpeó. Decenas de guardias se desplomaron al unísono sobre la nieve, con la sangre derramándose por los cortes que les cruzaban en el cuello, empapando el suelo de rojo. Yoriichi se giró y regresó a la cubierta, dirigiéndose hacia la cabaña.
Cuando llegó a la entrada, la voz tensa de Kuzan lo llamó desde atrás. Yoriichi, soy el contraalmirante aquí. Tú, antes de que pudiera terminar, Yoriichi lo interrumpió sin siquiera darse la vuelta. Lo sé. ¿Y qué? Y con esto desapareció en la cabina. Kuzan se quedó allí, aturdido por un instante. El dolor en el estómago se intensificó de nuevo al mirar el muelle ensangrentado. Con un profundo suspiro, voló hasta el muelle, permaneció allí un largo rato y luego comenzó a recoger los cuerpos caídos de los fugitivos. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 150 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. También tendrás acceso a mis otros fics traducidos en Treon. Temprano a la mañana siguiente, un rápido golpe a la puerta sacó a Yoriichi Tsujikuni de su sueño. Yoriichi abrió los ojos, se puso una bata y abrió la puerta. Allí, visiblemente ansioso, estaba un sargento de la marina. Tan pronto como apareció Yoriichi, el sargento hizo un saludo e informó con urgencia. Capitán. Algo importante ha sucedido. Los prisioneros, se han escapado. Yoriichi simplemente asintió levemente para indicar que entendía, sin mostrar ningún cambio en su expresión. Su rostro permaneció tranquilo e indiferente. El sargento pensó que quizás Yoriichi todavía estaba aturdido y no había procesado completamente lo que dijo, por lo que rápidamente agregó. Capitán, los prisioneros escapados, son los que capturamos ayer, los que atacaron nuestro buque de guerra. Yoriichi lo miró y respondió con un silencioso milímetros, luego se volvió hacia el interior para vestirse. Justo cuando el sargento estaba a punto de volver a enfatizar la gravedad del asunto, Yoriichi preguntó de repente. ¿Le ha informado de esto al contraalmirante Kuzan? ¿Qué dijo? La pregunta pilló al sargento desprevenido. Avergonzado, respondió. Todavía no, señor, tenía miedo. Ve a informarle al contraalmirante Kuzan. Él se encargará. Solo tienes que seguir sus órdenes. Mientras Yoriichi hablaba, terminó de vestirse y se puso la espada, luego salió de sus aposentos y se dirigió a la cubierta. Al ver a Yoriichi irse, el sargento no tuvo más remedio que armarse de valor y llamar a la puerta de la cabaña de Kuzan. Cuando conoció a Kuzan, le contó todo lo sucedido durante la fuga de la prisión. El sargento ya se había preparado para una reprimenda, pero para su sorpresa, Kuzan no dijo mucho. Simplemente lo despidió con un gesto y volvió a cerrar la puerta. Poco después, la puerta se abrió de nuevo. Kuzan salió. Tras detenerse un momento en el umbral, se dirigió a la cubierta. Cuando llegó a la cubierta, inmediatamente vio a Yoriichi en la proa, practicando sus técnicas de espada. Después de dudar brevemente, Kuzan se acercó. Se detuvo junto a Yoriichi, bajó un poco la cabeza, se rascó la nuca y dijo en voz baja. Como pensaba, no puedo fingir que no pasó nada. No quiero enviar a esa gente a Impel Down. Esa no es la clase de justicia en la que creo. Entiendo por qué los mataste, pero no creo que lo que hiciste fuera justo. Eso no es algo que un marine debería hacer. Yoriichi continuó blandiendo su espada, ignorando los comentarios de Kuzan. En cambio, preguntó. ¿Y qué hay de Sharon Lily? ¿Cómo planeas lidiar con ella? Kuzan esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. Ella no hizo nada. No estaba al tanto del complot del rey Sharon. Por supuesto, nunca dejaría que ella representara una amenaza para tu seguridad. Al escuchar eso, Yoriichi simplemente sonrió levemente, sus pensamientos eran ilegibles. No dejaré que ella sea una amenaza para mí. Lo que quieres decir es que tienes miedo de que la corte, ¿verdad? Haz lo que quieras, murmuró, quitándole importancia antes de volver a su entrenamiento. Kuzan lo observó en silencio por un momento, suspiró suavemente y se giró para regresar bajo cubierta. Desde la noche anterior, por razones que no podía explicar, a Kuzan le costaba enfrentarse a Yoriichi directamente. En su mente, estaba seguro de que su sentido de la justicia era el correcto. Pero cada vez que miraba a Yoriichi a los ojos, sentía de alguna manera que Yoriichi era quien tenía razón. Había algo extraño en la mirada de Yoriichi, una fuerza tranquila e inquebrantable que hacía que la gente le creyera sin cuestionarlo. Quizás sea porque su convicción es simplemente demasiado fuerte. Al salir de cubierta, Kuzan fue a ver cómo estaba Sharon Lily, quien seguía inconsciente. No mencionó ni una palabra de lo ocurrido la noche anterior. Ninguno de los demás marines del barco lo sabía, y los guardias nocturnos que habían estado de guardia también guardaron silencio, como si nada hubiera pasado. Al mediodía, Sharon Lily finalmente despertó.
Nadie sabía de qué hablaban Kuzan y ella en la cabina, pero poco después, solo permaneció a bordo unos 10 minutos antes de que Kuzan la escoltara silenciosamente fuera del barco y desapareciera en las calles cercanas al puerto. Mientras tanto, Yoriichi había terminado su entrenamiento matutino y lideraba un grupo de marines a la sede local del reino de Sharon. Allí, recogieron los restos de sus camaradas caídos y los enterraron allí mismo. Yoriichi no informó de lo ocurrido a su superior en el cuartel general de la Marina, el almirante de flota Sengoku. En cambio, hizo una breve llamada a Zephyr para resumir el incidente. Sin embargo, no mencionó el conflicto entre él y Kusan, ni el hecho de que el rey Sharon había liderado el asalto a la rama de la Marina. Solo dijo que había habido una rebelión interna en el reino de Sharon, con ciertas facciones conspirando con piratas para atacar la base de la Marina. Añadió que los piratas seguían escondidos en algún lugar de la isla. Al hacerlo, Yoriichi había ocultado selectivamente toda la verdad. La respuesta de Zephyr fue clara. Una vez reparada la nave, seguir la misión original y dirigirse a la isla Estrella Polar. No había necesidad de involucrarse más en los asuntos locales. Esa tarde, cuando Yoriichi regresó al buque de guerra, transmitió las instrucciones de Zephyr a Kuzan. Kuzan asintió y ordenó a la tripulación que ayudara a los carpinteros a acelerar las reparaciones. Unos días después, se completaron las reparaciones y el buque de guerra de Kuzan zarpó del puerto de la isla Dongwu. El día que el buque de guerra partió del puerto, se pudo ver una elegante silueta en un rincón lejano de los muelles, observando silenciosamente al barco desaparecer en el horizonte. Yoriichi ya no tenía interés en los asuntos de la isla Dongwu. Solo sabía que el contraalmirante Loka, de la base G-10 de la Marina, estacionada en el reino Nier, había sido asignado para tomar el control. El barco de Kuzan avanzó constantemente hacia la isla Lodestar. En el camino, salvo algunos encuentros con piratas dispersos, no hubo más incidentes. Sin embargo, la tripulación del barco notó claramente que la interacción entre Yoriichi y Kuzan se había enfriado. En cambio, ambos empezaron a entrenar con más frecuencia a bordo. Intensas sesiones de entrenamiento que sacudían la cubierta. Y cada combate terminaba igual. El contraalmirante Kuzan caía por la borda. A pesar de los feroces enfrentamientos, el ritmo de su relación volvió lentamente a como había sido antes. Después de casi 2 meses en el mar, finalmente su destino apareció a la vista. La isla Lodestar. Año 1499 del calendario del Círculo Marino, mediados de febrero. El buque de guerra verde atracó en la isla Estrella Polar. Una larga escalera de madera descendió desde la cubierta. Poco después, Kuzan condujo a los marines hacia abajo y se dirigieron hacia la ciudad cercana. Según las órdenes del cuartel general de la Marina, se suponía que se enviarían 12 buques de guerra a la isla Estrella Polar. Sin embargo, en ese momento, el barco de Kuzan era el único en el puerto. Parecía que habían llegado primero. La isla Estrella Polar no era grande, con solo un pequeño pueblo con menos de 10.000 habitantes. Ubicada en las profundidades del Nuevo Mundo, este lugar se encontraba mucho más allá de la esfera de influencia de los marines. Cuando Kuzan y los marines entraron en la ciudad, los residentes en los puestos callejeros los miraron con expresiones confusas. ¿Marines? ¿Qué hacen los marines aquí? ¿Están aquí para atrapar piratas? ¿Atrapar piratas? No seas ridículo. ¿Qué clase de piratas molestaría en venir aquí? Aquí no hay nada. Los susurros de los habitantes del pueblo llegaron a oídos de Kuzan, Yoriichi y los demás. Al oír esto, Yoriichi extendió su haki de observación, recorriendo el pueblo con la mirada mientras observaba la calle. Justo entonces, su mirada se posó en un puesto de frutas más adelante. Allí, de pie junto a un carrito de manzanas, había un niño que llevaba un sombrero de paja, sosteniendo una bolsa de papel con manzanas en sus brazos, mirando directamente a Yoriichi. Sus miradas se cruzaron. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, el niño rápidamente se metió en un callejón cercano y desapareció de la vista. Al verlo desaparecer, Yoriichi se quedó atónito por un momento. Entonces, una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Qué coincidencia!», murmuró. «Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 150 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. También tendrás acceso a mis otros fics traducidos en Patreon». Yoriichi Tsujikuni lo vio claramente, el chico del sombrero de paja que había desaparecido frente al puesto de manzanas no era otro que Shanks, el aprendiz de pirata de los piratas de Roger. En el momento en que vio a Shanks, un recuerdo resurgió instantáneamente en la mente de Yoriichi.
Cuando los piratas de Roger se preparaban para zarpar hacia la isla final, Buggy, uno de los aprendices de la tripulación, sufrió una repentina fiebre, lo que le impidió realizar el viaje. Shanks, preocupado por su amigo, se quedó voluntariamente en otra isla para cuidar de Buggy, quien estaba enfermo, renunciando así a la oportunidad de llegar a la isla final. Ahora, ver a Shanks solo en este pequeño pueblo de la isla Lodestar, haciendo compras solo, ¿significaba eso que los piratas de Roger ya habían zarpado hacia la isla final? Es el momento perfecto, pensó Yorichi en silencio. La información de los marines, sorprendentemente precisa. ¿Podría ser que alguien dentro del gobierno mundial sepa cómo llegar a la isla final? Con esta sospecha en mente, Yorichi permaneció en silencio un rato, observando la dirección en la que Shanks había desaparecido. Más adelante, Kuzan notó que Yorichi se quedaba atrás y le gritó. Oye, Yorichi, ¿qué miras? ¿Pasa algo allí? Kuzan giró la cabeza y miró a Yorichi con expresión perpleja. Siguiendo su mirada, solo vio la entrada a un estrecho callejón. Nada más parecía fuera de lugar. Rascándose la cabeza, confundido, Kuzan se giró y le dio a Yorichi una firme palmadita en el hombro. Yorichi. Yorichi se recuperó, sacudió la cabeza con una leve sonrisa y respondió con naturalidad. Kuzan, necesito encontrar un rincón tranquilo para aliviarme. Adelante, ve y familiarízate con el diseño de la ciudad. Te alcanzo más tarde. Dicho esto, se separó del grupo y se dirigió al callejón donde Shanks había desaparecido. Se coló dentro sin dudarlo. Kuzan lo vio irse y murmuró para sí. Hacer mis necesidades en público no es precisamente una buena costumbre. Pero le restó importancia y guió a los marines para que siguieran inspeccionando el pueblo. No le preocupaba en absoluto la seguridad de Yorichi. Durante los últimos 2 meses navegando desde la isla Dongwu, Kuzan había adquirido una sólida comprensión de la fuerza de Yorichi. Si algo saliera mal, Kuzan supuso que él mismo sería el que estaría en peligro, no Yorichi. Y si alguien en esta isla realmente pudiera matar a Yorichi, incluso con Kuzan a su lado, solo serviría para añadir otro cadáver a la pila. Ahora moviéndose por separado del grupo de Kuzan, Yorichi comenzó a vagar por la ciudad. Con su haki de observación, Yorichi ya había notado la presencia de Shanks en cuanto lo vio. En su percepción, Shanks movía en círculos por el pueblo, con suma cautela. No solo caminaba en línea recta, sino que se detenía con frecuencia, observaba su entorno y luego volvía a moverse, haciendo giros aleatorios. Si Yorichi no hubiera poseído un haki sensorial tan desarrollado, podría haber perdido el rastro de Shanks. Pero la realidad no fue tan indulgente. Yorichi simplemente se apoyó en una pared, esperando. Cuando Shanks finalmente dejó de moverse, Yorichi se levantó lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó tranquilamente hacia su objetivo. En un tranquilo rincón residencial de la ciudad y Shanks regresó a toda prisa con los suministros, cerró la puerta de golpe y miró por la mirilla la calle vacía. Tras observar un buen rato sin ver nada inusual, finalmente dejó escapar un profundo suspiro de alivio y se recostó contra la puerta. Sus nervios, tensos, finalmente comenzaron a relajarse. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. No puedo creer que me encontré con la Marina. No debería volver a salir en los próximos días, tendré que pedirle al doctor Sissoko que me ayude con los recados. El capitán Roger y el resto ya se han hecho a la mar. Ahora solo quedamos Buggy y yo. Si la Marina nos encuentra, mientras Shanks murmuraba para sí mismo, dándose palmaditas en el pecho para calmar sus nervios, de repente escuchó un suave silbido cerca de su oído. Al momento siguiente, la pared a su lado se abrió sin previo aviso. Auge. La pared de adobe se derrumbó con una nube de polvo y la luz del sol entró a raudales en la habitación a través del agujero. Shanks se giró en estado de shock y se quedó mirando fijamente el enorme agujero en la pared. Luego se oyó el sonido de pasos. Una figura salió a la luz, proyectando una sombra sobre el suelo. Lentamente, un chico pelirrojo con uniforme de marine, con una espada en la cintura, entró en la habitación. Tú, Shanks levantó una mano temblorosa, señalando al intruso, incapaz de formar palabras. Hola, Shanks de los piratas de Roger, ¿cuánto tiempo sin verte? Tal vez fue el tiempo que pasó con Garp, pero Yorichi había adquirido bastantes malos hábitos, incluida una tendencia a nunca tomar la ruta normal. El chico pelirrojo que acababa de atravesar la pared no era otro que Yorichi Tsujikuni, que había seguido a Shanks a este mismo lugar. Al ver a Shanks paralizado por la incredulidad, Yorichi le dedicó una cálida sonrisa y lo saludó con la mano. Hola. El ruido del muro derrumbándose no había pasado desapercibido.
Arriba, Buggy, que había estado descansando y recuperándose, abrió la puerta y se dirigió a la escalera, observando el alboroto. Cuando vio a Yoriichi parado a solo unos metros de Shanks, su rostro se retorció por la sorpresa. Un marine. ¿Qué demonios hace un marine aquí? Shanks, esto es obra tuya. Lo trajiste hasta aquí. A Buggy le había bajado la fiebre y se sentía con bastante energía. Su voz sonaba fuerte y clara. Al oírlo, Yoriichi giró la cabeza y vio a Buggy. Su sonrisa se ensanchó. Ah, ¿sí? ¿Otro miembro de los piratas de Roger? Parece que hoy me he tocado el premio gordo. ¿Qué tal si los invito a ambos a nuestro barco de guerra como invitados de honor? Venga conmigo. El tono tranquilo y educado de Yoriichi hizo que Shanks y Buggy sudaran frío. Ya habían presenciado su poder antes, lo habían visto a él y a Kuzan unirse para derrotar a Douglas Bullet. Sabían perfectamente de lo que era capaz Yoriichi. Y ahora, al oír esas palabras, comprendieron de inmediato la gravedad de su situación. Buggy. No te quedes ahí parado, corre. Shanks movió sin dudarlo. Saltó hacia Yoriichi, abrazándolo para que Buggy tuviera tiempo de escapar. Shanks. Buggy gritó con voz temblorosa, pero antes de que pudiera moverse, Yoriichi levantó su mano izquierda y golpeó la empuñadura de su espada contra el estómago de Shanks. Con un gemido de dolor, Shanks se agarró el abdomen y se desplomó en el suelo, haciéndose un ovillo. Y así, Yoriichi desapareció del lugar donde se encontraba. Buggy solo sintió una ráfaga de viento rozándolo. Con el rabillo del ojo, vio una mancha blanca. Al girar la cabeza, se dio cuenta con horror de que Yoriichi estaba justo a su lado. Esa aterradora velocidad hizo que el rostro de Buggy palideciera. Shanks. Levantarse. Lo detendré, corre. Buggy enderezó la espalda y cargó contra Yoriichi con todo lo que tenía. Uno tras otro, me hacen parecer una especie de villano malvado. Hola a todos. Lanzaré un capítulo extra cuando lleguemos a las 150 piedras de poder. Si les gusta la historia, no olviden gastar algunas piedras de poder. Agradecería mucho su apoyo. Muchas gracias. También tendrás acceso a mis otros fics traducidos en Treon. Yoriichi Tsujikuni dejó escapar un silencioso suspiro. Mientras susurraba para sus adentros, extendió la mano derecha, agarrando a Buggy por el cuello y lanzándolo directamente hacia Shanks. Justo cuando Buggy estaba a punto de estrellarse contra Shanks en el aire, su cuerpo se desintegró repentinamente. Sus brazos y piernas se desprendieron de su torso, e incluso su cuerpo principal se hizo añicos. Para cuando esos fragmentos del cuerpo impactaron contra Shanks, la fuerza del lanzamiento ya se había disipado. Shanks simplemente retrocedió medio paso antes de recuperar el equilibrio con facilidad. MMM. En el momento en que Yoriichi vio a Buggy partirse el cuerpo de esa manera, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Casi por reflejo, su larga espada, que había estado envainada, ya estaba desenvainada y sostenida en su mano. Fue puro instinto. Por suerte, Yoriichi era plenamente consciente de que quien tenía delante no era el demonio que había matado. Se contuvo en el último segundo y no blandió la espada. Pero para los dos jóvenes piratas en la puerta, la imagen de Yoriichi desenvainando su espada fue aterradora. Shanks se puso de pie con dificultad, agarrándose el estómago con una mano mientras desenvainaba la espada con la otra, colocándose entre Yoriichi y Buggy, que se recomponía lentamente. Inclinando ligeramente la cabeza, susurró. Corre. Sal de aquí y escóndete. La marina ya está en esta isla. Manténganse ocultos y no dejen que los encuentren. Esperen a que el capitán Roger y los demás regresen. Entonces nos reagruparemos. Con esas palabras, Shanks agarró su espada con ambas manos y, con la mirada fija en Yoriichi en lo alto de las escaleras, se lanzó de repente hacia adelante y saltó. Lanzó un tajo hacia abajo, apuntando al pecho y el abdomen de Yoriichi. En el mundo de los piratas, los duelos de espadas son sorprendentemente civilizados. La mayoría de los espadachines están entrenados para atacar el pecho o el estómago, zonas más anchas y fáciles de golpear. Pero ese tipo de estilo contrastaba marcadamente con la forma en que Yoriichi peleaba. Siempre había favorecido un lugar al derribar a sus oponentes: el cuello. Cuando el corte de Shanks se acercaba, Yoriichi instintivamente levantó su espada envainada y la dirigió hacia el cuello de Shanks. Su velocidad era aterradora. En el aire, Shanks sintió un escalofrío repentino cuando la funda se estrelló con fuerza contra su hombro. En el último instante, Yoriichi reconsideró su ataque y lo redirigió. Después de todo, el cuello es la parte más frágil del cuerpo humano.
Incluso si solo usara la funda, sin siquiera aplicar el haki, un golpe mal calculado podría ser fatal. Para Yoriichi, Shanks y Buggy no merecían la muerte. De hecho, le parecía inapropiado considerarlos culpables. Entre todos los miembros de los piratas de Roger, Douglas Bullet era posiblemente el único que podía considerarse un pirata de verdad. Los demás, como Riley y los demás, nunca habían cometido crímenes verdaderamente imperdonables. A pesar de los innumerables enfrentamientos con los marines, los piratas de Roger nunca habían matado a un solo oficial de la marina. Para ellos, la armada era poco más que un compañero de entrenamiento para relajarse. Su recompensa total superó los 10.000 millones, no por pura maldad, sino porque provocaron repetidamente la furia del gobierno mundial. Recopilaron y decodificaron los poneglyphs, un acto estrictamente prohibido. Como precursores de Monkey D. Luffy, avanzaron con rectitud y justicia, negándose a doblegarse ante tiranos o corrupción. Muchos nobles corruptos de las naciones aliadas habían sentido el aguijón de la justicia de los piratas de Roger. A los ojos del gobierno mundial, Roger y su tripulación eran la encarnación del mal. Pero para Yoriichi, castigar a los nobles corruptos era realmente malvado. Al menos, antes de que comenzara la gran era de los piratas, Roger estaba lejos de ser un verdadero villano. El objetivo de Yoriichi al acercarse a Shanks y Buggy no era castigarlos. Simplemente quería invitarlos a bordo del buque de guerra para charlar. De hecho, si todo salía bien, no le importaría verlos con uniformes de la marina algún día. Mientras lo hacía, Yoriichi también estaba esperando. Estaba seguro de que Roger no los abandonaría, ni siquiera si solo fueran aprendices de tripulación. Para Roger, Shanks y Buggy no eran diferentes a sus propios hijos. Ruido sordo. Con un golpe sordo, Shanks recibió un fuerte golpe en el hombro con la vaina de Yoriichi. Su pequeño cuerpo se desplomó al suelo, estrellándose con otro fuerte golpe. El impacto en su espalda le provocó un dolor tan intenso que Shanks casi dejó de respirar. «Duele», gritó. Buggy acababa de llegar a la puerta cuando oyó el grito. Se giró alarmado. A diferencia de su primer encuentro con Yoriichi, donde Buggy había demostrado valentía y determinación, ahora parecía vacilante y tímido. Si este hubiera sido el antiguo Buggy, ni siquiera habría considerado huir. Pero ahora, parecía listo para correr. Sin embargo, escuchar el grito de dolor de Shanks hizo añicos ese miedo. En ese momento, el vínculo entre ellos superó su propio instinto de supervivencia. Buggy se detuvo. Se dio la vuelta, corrió al lado de Shanks y recogió la espada corta que estaba en el suelo. Extendió la mano derecha, que se desprendió limpiamente de la muñeca, sujetando la hoja mientras se lanzaba hacia Yoriichi. La fruta Chop Chop, murmuró Yoriichi. Estas frutas del diablo son realmente increíbles. En el mundo transparente de Yoriichi, no había percibido nada fuera de lo normal. Ninguna señal de que Buggy estuviera a punto de separarse. Los músculos de su brazo parecían perfectamente normales hasta el momento en que se separaron. Incluso después, Yoriichi no pudo detectar ninguna diferencia en su pie. Aún así, con su haki de observación, pudo predecir vagamente el ataque. Aunque no lo necesitaba. El ataque de Buggy fue tan lento comparado con la velocidad de Yoriichi que, incluso sin haki ni visión especial, podría haberlo esquivado con facilidad. Mientras pensaba, la empuñadura de la espada de Yoriichi se oscureció y el haki de armamento la cubrió como una sombra. Con un movimiento casual, golpeó la mano voladora que se aproximaba. Buggy gritó de dolor. La mano desmembrada perdió su agarre y la espada cayó al suelo, justo en las manos de Yoriichi. Este no es Gripón, señaló. Miró la espada corta y la arrojó a un lado con indiferencia. Saltando de las escaleras, aterrizó justo frente a Buggy. Con una mano envuelta en armamentaki, agarró a Buggy por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Auge. Un fuerte golpe sordo se escuchó cuando Buggy siguió los pasos de Shanks, colapsando y sin poder levantarse nuevamente. Yoriichi los miró de reojo, luego guardó su espada en su vaina y se la colocó en el cinturón. Agachándose, tomó uno en cada mano dos futuros emperadores del mar y se los echó bajo el brazo como si fueran sacos de patatas. Caminó hacia la puerta. El alboroto había atraído a una multitud. Los curiosos del pueblo se congregaron, observando cómo un chico pelirrojo con uniforme de marine salía con dos niños pequeños en brazos. ¿Qué? ¿Un marine? ¿Arrestando niños? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo la marina? ¿Arrestar niños? ¿Así que esta es la marina confiable? Yoriichi ignoró los comentarios sarcásticos.
Su expresión se mantuvo tranquila mientras se alejaba con los dos chicos a cuestas, desapareciendo por la esquina de la calle. Cuando Yoriichi Tsujikuni regresó a la taberna de la ciudad cargando a Buggy y Shanks en cada mano, todos los marines que estaban dentro giraron sus ojos hacia los dos jóvenes piratas que colgaban de su agarre. Aunque los piratas de Roger eran famosos en todo el mundo como una banda legendaria, no se podía decir lo mismo de estos dos aprendices. Shanks y Buggy eran prácticamente desconocidos. Ninguno de los dos tenía un cartel de búsqueda. Incluso Chopper, con su recompensa de 50 bayas como mascota, tenía más notoriedad que ellos. La mayoría de los marines presentes no reconocieron a los dos y no tenían idea de por qué Yoriichi los había traído de regreso. Kuzan, sin embargo, los reconoció al instante en cuanto los vio. Su expresión se torció de sorpresa al murmurar: «¿Saliste solo para orinar y regresaste arrastrando a dos de los miembros de la tripulación de Roger? Tu suerte es realmente algo, ¿eh?» En ese momento, Kuzan estaba sentado en la barra, bebiendo solo. A su lado había una botella de vino Jerez, el favorito de Zephyr. Cuando vio a Yoriichi entrar con dos niños flacuchos en cada mano, gritó con incredulidad. Al escuchar el comentario de Kuzan, los otros marines intercambiaron miradas y luego se giraron para mirar boquiabiertos a las dos chicas que Yoriichi había traído. Para ellos, los nombres Buggy y Shanks no significaban nada. Pero todos conocían a los piratas de Roger. Ese nombre tenía peso. En este mundo, ¿quién no ha oído hablar del rey pirata? ¿La tripulación de Roger? Esos dos mocosos. Ni hablar. ¿Ese pirata deja que los niños naveguen con él? ¿Qué barco es ese? Un parque de atracciones flotante de Sabaody. Quizás solo sean bocadillos. Escuché que a Roger le gusta comerse a los niños. Una ola de burlas y especulaciones inundó el bar mientras los marines susurraban entre sí, observando a Shanks y Buggy con incredulidad y diversión. La mayoría eran nuevos reclutas a las órdenes de Kuzan y nunca habían visto a los piratas de Roger en persona. Solo conocían historias y rumores de segunda mano. Sus opiniones estaban moldeadas enteramente por la imaginación. Oigan. Cuidado con lo que dicen, marines. Gritó Buggy con los ojos encendidos de furia. Soy un gran pirata, ¿me oyen? Se atreven a subestimarme. El capitán Roger no come niños, idiotas. Añadió Shanks, forcejeando con Yoriichi. Suéltame, pelirroja. Si Roger vuelve y se entera, te arrepentirás. Ambos chicos estaban conscientes y claramente conscientes de la burla. Buggy, en particular, no soportaba que lo menospreciaran. Se retorcía, intentando recuperar su dignidad. Shanks también hervía de rabia al oír que Roger se comía a los niños. Pero por mucho que lucharon, no pudieron liberarse del férreo control de Yoriichi. La diferencia de fuerza era simplemente enorme. Tranquilo, dijo Yoriichi con calma. Bajó los brazos y, con despreocupación, los dejó caer al suelo de madera con un golpe sordo. Luego se acercó a la barra y pidió un vaso de jugo. Buggy y Shanks cayeron al suelo con fuerza. Con una mueca de dolor, miraron fijamente a Yoriichi. Shanks gruñó. Bastardo, avísanos la próxima vez antes de tirarnos así. Eso dolió. Se agarró el costado y se incorporó lentamente. Para ser justos, Yoriichi no había sido brusco al capturarlos, así que ambos ya se habían recuperado un poco. Oye, Shanks susurró Buggy, tirando de la manga de su amigo. Buggy no pudo evitar sentirse tímido. Con tantos marines fuertemente armados mirándolos, retrocedió instintivamente. Desde que comió accidentalmente una fruta del diablo, había perdido la audacia que alguna vez tuvo. Su confianza se había desplomado. Maldita sea, murmuró Shanks, todavía irritado, pero ahora entendía mejor la situación. No reconoció a la mayoría de los marines allí presentes, pero definitivamente reconoció al hombre alto sentado junto a Yoriichi. Kuzan, un contraalmirante del cuartel general de los marines en ese momento. Shanks lo había visto hacía más de un año. Sabía que Kuzan era un consumidor de la fruta del diablo Logia, uno excepcionalmente fuerte, además. Y también estaba este aterrador joven oficial pelirrojo, Yoriichi, cuyo poder estaba más allá de todo lo que pudieran manejar. No había forma de que los dos pudieran escapar. Oye, marino, gritó Shanks. ¿Por qué nos arrestas? Ni siquiera somos criminales buscados. No tienen derecho a encerrarnos. Había protestado por lo mismo antes, pero Yoriichi lo ignoró. Ahora que vio a Kuzan, lo intentó de nuevo. Efectivamente, los demás marines parecían desconcertados. Uno de ellos sacó un fajo de carteles de búsqueda de los piratas de Roger y los hojeó. Pero después de un rato, levantó la vista, confundido.
No los veo en ninguna parte. Otros comenzaron a murmurar, lanzando miradas a Yoriichi. Antes de que Yoriichi pudiera hablar, Kuzan se rió entre dientes y respondió casualmente. Tienes razón. Nunca publicamos ningún cartel de búsqueda para ustedes dos. ¿Y qué? Sabemos que formas parte de los piratas de Roger. Con eso basta. Hay demasiados piratas en este mundo. ¿Crees que ofrecemos recompensas por cada uno? No nos molestamos en dar recompensas a los débiles. Simplemente los arrojamos directamente a Impel Down. Con eso, Kuzan se dio la vuelta y reanudó su bebida. Yoriichi también bebió su jugo, ignorando por completo a los dos chicos. En lo que a él respectaba, el único valor que tenían ahora era el de cebo para atraer a los piratas de Roger. Yoriichi simplemente quería presenciar, de primera mano, cómo era realmente una batalla entre los más fuertes de este mundo. Había perdido la oportunidad de ver a Garp pelear con Roger. Esta vez, no la dejaría pasar. Shanks y Buggy apretaron los puños. Estaban furiosos por haber sido despedidos tan rotundamente, pero incluso ellos sabían que no debían actuar precipitadamente. Así que no dijeron nada más. Simplemente se quedaron allí, rodeados de marines comiendo y bebiendo como si nada pasara, mientras ninguno se atrevía a correr. Pero en ese momento, una risa fuerte resonó desde afuera de la taberna. Jaja, la tripulación de Roger Pirates, ¿eh? ¿Dónde? Déjame echar un vistazo. Quiero ver qué clase de tontos fueron capturados por la marina. Las puertas de la taberna se abrieron de golpe. Un hombre alto y ancho de hombros entró, seguido por un grupo de hombres imponentes y corpulentos. Llevaba una capa de rayas amarillas brillantes, una larga cabellera dorada que le caía sobre la espalda y una barba dorada a juego en la barbilla. Lo más extraño de todo era que llevaba incrustado en la parte superior del cráneo un timón de barco. De su cintura colgaban dos espadas largas, una a cada lado. Un cigarro colgaba de sus labios, y una sonrisa deslumbrante iluminaba su rostro. Cuando entró en la habitación, examinó casualmente el bar y se encontró con los ojos de Shanks y Buggy, que estaban cerca de los marines. Su sonrisa se desvaneció en un ceño fruncido. Entonces, ¿son estos dos mocosos? Roger no tiene una guardería, ¿verdad? ¿Qué hace con los niños a bordo? Déjame ayudarlo a limpiar el peso muerto. Sin esperar respuesta, el hombre sacó una de sus espadas y se puso directamente frente a Shanks y Buggy. Sin previo aviso, se abalanzó sobre ellos. León dorado Shiki. Buggy apenas tuvo tiempo de gritar cuando la espada lo alcanzó. El golpe fue tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar. Pero en ese instante, una figura vestida de blanco apareció entre ellos. Kuzan desapareció de la barra y reapareció frente a Buggy en un abrir y cerrar de ojos. En su mano sostenía una espada de hielo sólido, que usó para bloquear el ataque de Shiki. Sonido metálico. Un ensordecedor estruendo metálico resonó por la taberna al interceptar la espada de Shiki. Al ver que un marine había intervenido para bloquear su ataque, Shiki arqueó las cejas con cierta sorpresa. Solo pretendía ayudar casualmente a Roger a despejar un peso muerto de su nave, pero su ataque no era algo que cualquiera pudiera bloquear. Este joven marine, que había respondido a su ataque de frente con una espada de hielo azul, no estaba nada mal. Jajaja. Oye, ¿lo vi bien? Un marine acaba de bloquear mi ataque para proteger a un pirata. Shiki soltó una carcajada y levantó su espada, apuntándola burlonamente a Kuzan. Para entonces, todos en la taberna ya se habían dado cuenta de lo que ocurría. Tras oír a Buggy gritar Shiki, León Dorado. Los comensales reconocieron al hombre que acababa de entrar. Todo deseo de quedarse y observar se desvaneció. Los invitados huyeron presas del pánico. Los marines que estaban sentados en la barra se levantaron y desenfundaron sus rifles, formando una línea protectora detrás de Kuzan y apuntando con sus cañones a Shiki. Incluso Yoriichi Tsujikuni ahora estaba al lado de Kuzan, mirando solemnemente al pirata que empuñaba la espada frente a ellos. Pensar que encontraríamos a alguien como tú aquí, León Dorado Shiki, es difícil decir si nuestra suerte es buena o mala. Kuzan sostenía firmemente su espada de hielo con ambas manos. Su expresión era seria. No bajaba la guardia ni un segundo. Ja. Tampoco esperaba que la marina apareciera aquí. Y incluso ayudar a los piratas a evitar mi espada. Chico, ¿planeas detenerme? Mientras Shiki hablaba, sus hombres a sus espaldas también comenzaron a burlarse. Desenvainaron sus espadas y rodearon a los marines. El equipo de Kuzan era pequeño. Solo una docena de hombres, enviados a tierra para explorar la zona. La mayoría de sus fuerzas permanecieron en el barco.
Sin embargo, los piratas de Shiki superaban en número a los marines en una proporción de 2-1. Desprendían un aura salvaje y despiadada, mucho más fuerte y feroz que la de los marines. No importa si tengo intención de detenerte. Eres un pirata. Si planeas causar problemas, los marines estamos obligados a detenerte. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando Kuzan terminó de hablar, su cuerpo se disolvió en una niebla helada y desapareció de la vista. Al instante siguiente, reapareció detrás de Shiki. Su espada de hielo se balanceó hacia abajo, apuntando directamente a la espalda del pirata. En el momento en que Kuzan se dio cuenta de con quién estaban tratando, ya había decidido luchar. Shiki León Dorado fue uno de los piratas más infames que surcaron los mares. Un hombre a la altura de leyendas como Roger y Barba Blanca, poseía una asombrosa recompensa de 3,7 mil millones de bayas, incluso mayor que la que Roger poseía antes de llegar a Lautale. A diferencia de los piratas de Roger, Shiki era un auténtico pirata. Despiadado, ambicioso y poderoso. No le faltaba nada. Desde el momento en que vio a la tripulación de Shiki, Kuzan supo que no escaparían sin una batalla brutal. Así es, escapar. Kuzan no se hacía ilusiones sobre derrotar a Shiki. Solo esperaba ganar tiempo para que sus subordinados escaparan. Mientras su espada cayó hacia la espalda de Shiki, Kuzan gritó: Yoriichi, toma a los demás y corre. Su espada de hielo se acercó, pero Shiki ya lo había percibido. En cuanto Kuzan apareció tras él, Shiki se giró, blandiendo su propia espada. ¿Entonces te atreves a atacar primero? ¿Un usuario de logia, eh? Eso explica tu arrogancia. Con un movimiento rápido, Shiki bloqueó el ataque de Kuzan. La espada de hielo de Kuzan, recubierta de haki de armamento, chocó contra la espada legendaria de Shiki, Kogarashi, desatando otro sonido penetrante. Esta vez, Shiki no se contuvo. La abrumadora fuerza de su ataque provocó fracturas en la hoja de hielo de Kuzan. Muere, marine. Con un rugido, Shiki sacó su segunda espada de su cintura y atacó desde el lado opuesto. Shiki el León Dorado era un espadachín de doble espada. El haki de observación de Kuzan le advirtió del golpe entrante, pero su cuerpo no pudo seguir el ritmo de su percepción. Intentó dispersarse en la niebla helada, pero su transformación elemental no fue lo suficientemente rápida. La espada de Shiki se acercó a su rostro. Auge. En ese momento crítico, una explosión atronadora sacudió la taberna. Un destello de movimiento desapareció junto a Shanks y Guy. Sonido metálico. Un agudo eco metálico resonó de nuevo. La sonrisa burlona de Shiki se congeló en su rostro. Su golpe letal había sido bloqueado. De pie entre él y Kuzan había un adolescente pelirrojo, con su espada levantada con ambas manos, interceptando el golpe fatal. Lo bloqueó, ese marine realmente bloqueó el corte de Shiki el León Dorado. Shanks miró con incredulidad a Yoriichi y Shiki enfrascados en combate, con los ojos muy abiertos. En ese momento, Buggy le tiró de la manga. Shanks se giró, lo miró a los ojos y asintió con complicidad. En silencio, ambos comenzaron a retroceder hacia la salida trasera. Ninguno de los marines los notó. La atención de todos estaba centrada en Yoriichi y Shiki. Kuzan y Yoriichi lo notaron, por supuesto, pero no tuvieron tiempo de preocuparse. Shiki simplemente miró de reojo a los dos chicos que escapaban, luego se centró nuevamente en los marines que tenía frente a él. En comparación con los mocosos de Roger, estos dos lo intrigaban mucho más. Pensar que hay jóvenes tan prometedores en la marina. Si te dejo ir ahora, podrías causarme problemas algún día. Será mejor terminarlo aquí. Ja. Con un murmullo bajo, Shiki de repente gritó. Al resonar su voz, el suelo empezó a temblar violentamente. El mismo suelo bajo Yoriichi y Kuzan empezó a elevarse. La propia figura de Shiki se disparó hacia arriba, atravesando el techo de la taberna y elevándose hacia el cielo. Auge. Pedazos de tierra se desprendieron del suelo. Las paredes y el techo de la taberna se derrumbaron bajo una poderosa fuerza de sustentación. El suelo debajo de Yoriichi y Kuzan se elevó por los aires, separándolos rápidamente de la tierra. Mientras los dos marines se elevaban hacia el cielo, los hombres de Shiki lanzaron su ataque contra las fuerzas restantes que estaban abajo. Gritos de batalla y gritos de dolor estallaron en el suelo. Yoriichi escuchó el caos abajo y se tensó. Justo cuando se preparaba para desatar un ataque volador, Shiki apareció flotando repentinamente. Sin previo aviso, Shiki blandió su espada hacia él. En el aire, Yoriichi giró instintivamente, bloqueando con su espada. Pero entonces, el suelo flotante bajo sus pies perdió repentinamente sustentación. Sintió que perdía el equilibrio.
Sin apoyo en el aire, Yoriichi no pudo estabilizar su poder. Solo pudo alzar la espada para parar. Auge. El golpe de Shiki aterrizó con una fuerza devastadora. Yoriichi desapareció del cielo en un instante. Una nube de polvo explotó en el lugar del impacto, envolviéndolo. Las grietas se extendieron como una telaraña desde el punto de impacto, rompiendo la tierra debajo. Shiki miró hacia abajo con una amplia sonrisa, con el cigarro todavía en la boca y sus ojos ahora volviéndose hacia el otro marine que flotaba cerca. Kuzan. Cuando Yoriichi Tsujikuni fue golpeado en el aire por Shiki y se estrelló contra el suelo, el impacto creó una onda expansiva atronadora. Shanks y Buggy, que acababan de huir de la taberna, oyeron el ruido ensordecedor a sus espaldas y se giraron instintivamente para mirar. Una espesa columna de polvo se elevaba en la distancia. Al levantar la cabeza, los dos vieron a Kuzan y Shiki enfrentándose a decenas de metros del suelo. Shanks, vámonos ya. Instó Buggy presa del pánico. Mientras el león dorado lucha contra la armada, esta es nuestra mejor oportunidad para escapar. Si nos encuentra, seguro que nos matará. Miró aterrorizado a las figuras distantes, agarró la manga de Shanks y estaba listo para huir. Pero Shanks dudó. Miró el campo de batalla donde los marines se enfrentaban a los hombres de Shiki, y un destello de conflicto cruzó su rostro. Buggy, esos marines. Murmuró. Solo pelean contra Shiki por nuestra culpa. ¿De verdad vamos a irnos sin más? Desde donde se encontraban, tenían una vista clara del campo de batalla. Los poderes de Shiki habían destrozado las paredes y el techo de la taberna, sin dejar nada que les impidiera ver. Shanks veía cómo los marines eran aniquilados uno tras otro por los subordinados de Shiki. Su conciencia le gritaba que los ayudara. ¿Qué? Shanks, ¿en qué estás pensando? Estás loco. Son marines. Su trabajo es luchar contra los piratas. De todas formas, nos iban a capturar. Luchar contra el león dorado Shiki también es su responsabilidad. Somos piratas. No podemos involucrarnos en algo así. Vamos. Estos marines no durarán mucho. Shiki los masacrará. No sé qué descaro tienen al desenvainar sus espadas contra el león dorado Shiki. Eso es suicidio. A diferencia de Shanks, Buggy no tenía esa lucha interna. Para él, la supervivencia era lo primero, siempre. Agarró a Shanks del brazo y trató de arrastrarlo. En ese momento, una serie de fuertes golpes metálicos resonaron desde el cielo. Kuzan, ahora con la parte inferior de su cuerpo transformada en niebla y la parte superior del cuerpo aún sólida, estaba enfrascado en una pelea de espadas contra Shiki con su espada de hielo. Como usuario de una fruta del diablo de tipología, Kuzan aún podía pelear efectivamente en el aire. Pero aún así, los implacables ataques de Shiki lo obligaban a retroceder. En tan solo unos pocos intercambios, ya le habían aparecido múltiples cortes en el pecho y las mejillas. Ja 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 ja. Chico, tu fruta del diablo es bastante rara, te lo concedo, se burló Shiki con una sonrisa salvaje. Pero eres demasiado verde. Si esto es todo lo que tienes, entonces será mejor que te prepares para morir. Flotando en el aire con la fruta flotante, Shiki acababa de hacer retroceder a Kuzan. Ahora apuntaba con ambas espadas al joven marine, riendo con audacia. En sus manos estaban sus famosas espadas Oto y Kogarashi y su melena dorada ondeaba tras él como la melena salvaje de un león. Era la viva imagen de un caudillo tiránico, desenfrenado y amenazante. A poca distancia, Kuzan agarraba su espada de hielo con ambas manos, jadeando pesadamente. Tan solo unos pocos choques ya habían agotado una enorme cantidad de resistencia. Los golpes de Shiki eran brutalmente poderosos, y bloquear cada uno de ellos llevó a Kuzan al límite. Además, un pirata del calibre de Shiki no era ajeno a luchar contra usuarios de logia. Kuzan lo presentía. Shiki controlaba deliberadamente la distancia entre ellos. Si luchaban en tierra, Kuzan podía usar el terreno como conductor de sus habilidades. Pero en el aire, la falta de un medio sólido hacía casi imposible transmitir su poder gélido. Mientras hablaba, Shiki alzó sus espadas gemelas. Un violento haki se extendió por sus brazos y espadas. Marine, si quieres culpar a alguien, culpa a tu suerte por cruzarte conmigo. Sonrió mientras se preparaba para atacar a Kuzan envuelto en niebla. VMMMMMM. En ese momento, un sonido chirriante y aterrador se escuchó desde abajo. De la nube de polvo que Yoriichi había levantado al estrellarse, un corte de casi 5 metros de largo y más de 1 metro de ancho, envuelto en crepitantes relámpagos negros, atravesó la neblina y se disparó hacia el cielo. Exclamación de cierre, ¡eh!
Al oír el rugido desde abajo, Shiki miró hacia abajo sorprendido. En cuanto vio el rayo negro cortar, una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Al instante siguiente, ya estaba encima de él. Rápidamente cruzó sus espadas para bloquearlo. Auge. El choque de Lucky envió ondas de choque que se extendieron por todas partes. Los escombros y restos que flotaban debido a la fruta del diablo de Shiki explotaron en fragmentos. Incluso Kuzan fue alcanzado por las consecuencias y se retiró de inmediato. Su cuerpo se convirtió en niebla, permitiendo que la metralla lo atravesara sin hacerle daño. Un pájaro que volaba sobre sus cabezas fue alcanzado por un escombro en pleno vuelo. En un destello de niebla roja, desapareció del cielo. De nuevo en el suelo, el polvo finalmente se disipó. Allí estaba Yoriichi, con la espada en la mano, mirando a Shiki en el cielo. El corte volador había venido de él. Aparte de un poco de polvo y algunos desgarros en su uniforme de oficial, Yoriichi parecía completamente ileso. A pesar de caer desde una altura de decenas de metros, no le afectó en absoluto. En lo alto, tras bloquear por completo el ataque de Yoriichi, las pupilas de Shiki se contrajeron ligeramente. Entrecerró los ojos y murmuró sorprendido. Aki del Conquistador, infundido. No es tan fuerte como esos tipos, pero tiene bastante poder. Ese corte no fue solo para presumir. ¿Hay alguien como tú entre los marines? El león dorado Shiki miró fijamente a Yoriichi, luego de repente blandió ambas espadas hacia el suelo. Corte de onda. Rugió. Con un poderoso golpe, dos cortes invisibles se precipitaron hacia abajo. Un momento después, excavaron en la tierra, dividiéndola en un patrón en forma de X que se extendió cientos de metros. El polvo llenó el aire una vez más. La figura de Yoriichi desapareció. Shiki observó atentamente, mientras su haki de observación se extendía en todas direcciones. Cuando no detectó la presencia de Yoriichi, una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Pero esa sonrisa duró menos de un segundo, antes de congelarse en el lugar. El campo de batalla había quedado en silencio. De pie sobre las ruinas de la taberna había un joven marine pelirrojo, con una espada en la mano, mirando tranquilamente a Shiki. A su alrededor estaban los cadáveres de piratas. En un abrir y cerrar de ojos, todos los hombres de Shiki habían sido abatidos por Yoriichi. Ninguno de ellos había logrado siquiera levantar una espada en represalia. Shiki flotaba en el aire, observando los escombros bajo la barra. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y su respiración se aceleró. Ese marine había logrado esquivar su ataque y, en ese mismo instante, masacrado a todos sus subordinados. Estos no eran piratas comunes. Eran la élite que había sobrevivido a la batalla de Edward. Si bien no eran poderosos, tenían muchísima suerte. Entre ellos había incluso algunos piratas infames con recompensas que superaban los 100 millones, de esos que rara vez se ven ni siquiera en el Nuevo Mundo. En cualquiera de los cuatro azules, cualquiera de ellos sería considerado un luchador de primera. Sin embargo, todo ese grupo había sido aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Peor aún, ninguno tuvo tiempo de reaccionar. Ninguna resistencia, ninguna consciencia. Ni siquiera se oyó un grito antes de que los aniquilaran. Lo que sorprendió aún más a Shiki el León Dorado fue que los movimientos de Yoriichi habían pasado completamente desapercibidos, no solo para sus hombres, sino para el propio Shiki. Mirando al marine pelirrojo parado en el suelo y mirándolo, Shiki liberó su haki de observación, fijándose en Yoriichi. Este tipo y... Pero algo andaba mal. Aunque Shiki observaba fijamente a Yoriichi, su haki de observación no detectaba ni un rastro de vida. Era como si el hombre no existiera. Si Shiki no lo viera con sus propios ojos, podría haber dudado de su propia percepción. Al fijar su atención en Yoriichi, una oleada de niebla gélida se dirigió hacia Shiki. En un abrir y cerrar de ojos, lo envolvió. De repente, una mano se materializó desde la niebla y presionó el hombro de Shiki. Un frío glacial le invadió el cuerpo. La expresión de Shiki se endureció. Recuperó la concentración y al instante se cubrió el cuerpo con haki de armamento, blandiendo una espada contra su costado en represalia. Kuzan lo soltó rápidamente y retrocedió, pero la hoja aún le rozó el brazo. Un corte de casi 8 centímetros se abrió, empapando su traje blanco de sangre. TCH. Haciendo una mueca de dolor, Kuzan se dispersó nuevamente en la niebla, alejándose del lado de Shiki. Aunque el haki de armamento podía atacar a los usuarios de Logia, una vez que un Logia liberaba completamente su habilidad, su rango de combate efectivo se extendía mucho más allá de 1 o 2 metros. En ese momento, la niebla helada de Kuzan cubría casi 100 metros cúbicos.
Mientras Shiki no golpeara directamente su cuerpo, no podría infligir daño real. Pero las habilidades de Kuzan también eran ineficaces contra Shiki a menos que hiciera contacto directo o formara pilares de hielo para tocarlo, lo que correría el riesgo de exponer su posición y abrirse a un contraataque. Por eso Kuzan había usado una espada antes. Necesitaba contacto directo para canalizar el poder de su fruta hacia su oponente. Pero ahora, el campo de batalla había cambiado. Yoriichi había tomado la delantera. El papel de Kuzan ahora era apoyar desde los flancos. La fuerza en la cima del mundo, declaró Yoriichi mientras miraba con calma a Shiki en el aire. Eres el oponente contra el que he anhelado luchar. Que tu cabeza sea el trampolín que me lleve a las filas de vicealmirantes. El reciente ataque de Yoriichi había revelado mucho sobre la fuerza de Shiki. Aunque Shiki había bloqueado el golpe, Yoriichi podía ver claramente a través del mundo transparente que se había esforzado al máximo para lograrlo. Solo por el poder de ese choque, Yoriichi ya podía medir la intensidad del Haki de Shiki. Y ahora, creía, con el enfoque correcto tenía una posibilidad real de mantener a Shiki allí. Porque había descubierto que contra Shiki, su golpe ciego funcionaba. El Haki de observación de Shiki no pudo detectar su presencia. La masacre anterior tenía dos objetivos. Reducir las bajas de los marines y comprobar si Shiki podía detectarlo durante una aproximación silenciosa. Él no pudo. Eso por sí solo demostró la ventaja de Yoriichi. Con una ligera flexión de rodillas, Yoriichi se lanzó al aire con una fuerza explosiva. ¡Fu! La repentina ráfaga de viento de su ascenso silbó en el aire. Aunque el haki de observación de Shiki fue ineficaz, aún conservaba la vista y el oído. Al ver a Yoriichi acercarse rápidamente, alzó rápidamente sus espadas para bloquearlo. Sonido metálico. La katana de Yoriichi chocó contra las espadas cruzadas de Shiki. Sin punto de apoyo, Yoriichi perdió apoyo en el aire. Inmediatamente usó a Geppo para estabilizarse, apareciendo junto a Shiki, girando su espada y atacando el cuello del pirata desde el flanco. Pero justo antes de que la espada pudiera alcanzar su objetivo, Shiki cayó bruscamente. La espada de Yoriichi rozó el timón incrustado en su cabeza, cortando una cuarta parte del marco circular. MMM. Yoriichi dejó escapar un murmullo, ligeramente sorprendido. No esperaba que Shiki lo esquivara en semejante situación, pero enseguida comprendió la razón. El sonido de Geppo delató mi posición. En el aire, el ruido es demasiado obvio. Me siguió con el oído. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, Shiki contraatacó. Después de esa caída repentina, se disparó hacia arriba y golpeó hacia el pecho expuesto de Yoriichi, su espada siguiendo el arco del último movimiento de Yoriichi. Esta era la ventaja inherente de los usuarios de dos espadas en el combate cuerpo a cuerpo. Pero bajo la doble mejora del haki de observación y el mundo transparente, el movimiento de Shiki no pudo engañar a Yoriichi. Cuando la punta de la espada se acercó, la mano izquierda de Yoriichi, cubierta con haki de armamento, golpeó la parte plana de la hoja. Usando la fuerza del agarre de Shiki, Yoriichi giró en el aire, esquivando la estocada, y reapareció sobre la cabeza de Shiki, bajando su katana una vez más hacia el cuello. Al mismo tiempo, Kuzan se reformó debajo de Shiki, apuñalando hacia arriba con su espada de hielo hacia la parte inferior del cuerpo de Shiki. Ustedes, los marines, luchan sucio. Shiki vio a Yoriichi arriba y sintió el movimiento de Kuzan abajo con su haki. Maldiciendo en voz baja, levantó a Kogarashi para proteger su cuello y bajó a Oto para bloquear el empuje de Kuzan. Pero justo cuando pensó que había bloqueado ambos ataques, un trueno resonó por encima de él. La katana de Yoriichi ahora estaba envuelta en un aterrador rayo negro. Al darse cuenta de que algo andaba mal, las pupilas de Shiki se contrajeron. Giró ligeramente su cuerpo usando la fruta flotante, dejando que el ataque de Kuzan impactara en su muslo. Entonces, rápidamente, trajo a Oto a su cuello para interceptar el golpe de Yoriichi. Sonido metálico. Un rugido ensordecedor resonó en el cielo. El cuerpo de Shiki fue lanzado por el aire como una bala de cañón, desapareciendo en la distancia. Un rastro de sangre salpicó el cielo. Demasiado superficial, Kuzan miró la punta de su espada de hielo. Solo unos centímetros estaban manchados de rojo. Frunció el ceño ligeramente y suspiró. Yoriichi descendió rápidamente, sus ojos siguiendo la silueta que se precipitaba a través del cielo. ¿No está muerto? Apretó fuertemente su katana, murmurando insatisfacción. La figura de Shiki surcó el cielo como un meteorito dorado, dando tumbos con violencia mientras se precipitaba a lo lejos. Su cuerpo atravesó densas capas de nubes, dejando tras sí una larga estela blanca como una cicatriz en el cielo.
El ataque de Yoriichi, imbuido de Aki, había sido devastador. Aunque Shiki logró cruzar sus espadas gemelas y bloquearlo a tiempo, la fuerza del golpe de Yoriichi no fue tan fácil de neutralizar. Al ver a Shiki desaparecer, Kuzan se recompuso rápidamente y volvió al suelo. Sin perder un segundo, gritó a los marines supervivientes entre los escombros de la taberna. Todos. Salid de aquí ahora mismo. El león dorado Shiki no está muerto. Conociendo su naturaleza, no hay forma de que simplemente se dé la vuelta y se vaya. Mientras aún tengan la oportunidad, evacúen. Regresen directamente al barco y no lo duden. Zarpen de inmediato y contacten con el cuartel general. Infórmenles que nos hemos encontrado con el león dorado Shiki. Muévete. Deja de perder el tiempo. Los marines supervivientes, aún de pie entre los escombros, estaban paralizados por el asombro. Acababan de presenciar algo impensable. El vicealmirante Kuzan y el contraalmirante Yoriichi colaborando para lanzar al león dorado Shiki por los aires. Ese era el león dorado Shiki. Una leyenda. Un hombre que una vez luchó contra el mismísimo Roger. Y aún así, un vicealmirante y un contraalmirante acababan de repelerle. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, jamás lo habrían creído. Fue como imaginar a Smoker y Tashigi uniéndose para derribar a Big Mom. Dilo en voz alta y la gente no solo te llamará mentiroso. Pensarán que los marines han perdido la cabeza. Volviendo a la realidad gracias a la severa advertencia de Kuzan, los marines saludaron rápidamente a ambos oficiales, luego se dieron la vuelta y huyeron. Un marine más joven dudó, mirando hacia Kuzan y Yoriichi como si no quisiera dejarlos atrás. Se detuvo a medio paso. Pero un marine más experimentado lo agarró de la muñeca y tiró de él hacia adelante, susurrando bruscamente. No seas tonto. Solo seríamos una carga. No podemos ayudarlos en una pelea como esta. Si quieres apoyarlos, regresa a la nave e informa todo al cuartel general. Y si vas en serio, entrena duro todos los días. No termines como esos pobres diablos de allá atrás. Mientras hablaba, el marine mayor miró hacia atrás, a los cuerpos caídos de sus camaradas. Su expresión se tornó sombría. Al oír eso, el joven marine no dudó más. Asintió con firmeza y salió corriendo con los demás. Al verlos retirarse, Kuzan exhaló lentamente. Un atisbo de alivio se dibujó en su rostro, aunque se ensombreció rápidamente al ver los cadáveres de los marines esparcidos por las ruinas de la taberna. Yoriichi no miró los escombros. En cambio, mantuvo la vista fija en la dirección en la que Shiki había sido arrojado. Tras un largo momento de silencio, se giró de repente y observó la esquina distante de la pared de un edificio. Ustedes dos, gritó. ¿Por qué se esconden ahí? Salgan. Si estás pensando en aprovecharte de la situación, te aconsejo que descartes esa idea. Matarlos a ambos tomaría menos que un solo respiro. Cuando Yoriichi terminó de hablar, Kuzan siguió su mirada. Su haki de observación se extendió rápidamente, fijándose en las dos presencias que se ocultaban tras el muro. Con una respiración silenciosa, una tenue niebla escapó de los labios de Kuzan. Maldita sea. Veníamos a ayudar. Gritó una voz indignada. ¿Qué clase de acusación es esa? Somos piratas. ¿Qué clase de pirata haría algo tan bajo? Shanks saltó de la pared, arrastrando tras él a un Buggy con aspecto despavorido. Buggy se quedó paralizado al cruzarse con la mirada de Yoriichi y Kuzan, y de inmediato se escondió tras él. Dejando a Shanks parado allí solo. La expresión de Shanks estaba llena de frustración, pero cuando declaró somos piratas. Había orgullo genuino en su voz, como si creyera que los piratas eran algo noble. ¿Estás diciendo tonterías? Preguntó Kuzan rascándose la cabeza. Los piratas son precisamente de los que atacan cuando alguien está caído. ¿Y ayudarnos? ¿Crees que estás en condiciones de ayudar? Yoriichi estaba a punto de responder cuando de repente se giró, levantando su katana para proteger su pecho. Una sombra cayó del cielo. Dos espadas descendieron en forma de X y se dirigieron hacia el cuerpo de Yoriichi. Sonido metálico. Un aullido metálico ensordecedor estalló en el aire. El haki del conquistador de Yoriichi colisionó con el haki de armamento de Shiki, desatando una onda expansiva que se extendió en todas direcciones. Shanks, sorprendido, cayó al suelo y dio varias vueltas antes de estrellarse contra una pared. Eres fuerte. Y tienes espíritu. Marine, te reconozco. Y por eso haré todo lo posible para matarte. A ti también, chico de hielo. Las espadas dobles de Shiki presionaron la katana de Yoriichi. Su fuerza bruta y su formidable haki fueron suficientes para empujar a Yoriichi ligeramente hacia atrás.
El suelo bajo los pies de Yoriichi se agrietó como una telaraña. La fuerza del choque fue suficiente para hacer temblar la tierra. ¿Su haki de armamento está en este nivel? León Dorado Shiki, no me extraña que lo mencionen en el mismo contexto que a esos maestros del haki. Es difícil imaginar cómo Monkey D. Luffy pudo vencer a alguien así. Las venas de la frente de Yoriichi se hinchaban. Estaba usando toda su fuerza. Con cada respiración, una nube de haki lo envolvía. Aún así, él estaba luchando. Las espadas dobles de Shiki le daban ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Yoriichi no tenía forma de desviar el ataque con una parada diagonal, y en ese momento, no podía retroceder. Si cediera incluso un centímetro, el ataque lo golpearía directamente. Si juzgaba mal, moriría. Kuzan. El enfrentamiento continuó, y Yoriichi sentía que la presión de Shiki se intensificaba con cada segundo que pasaba. En ese momento, no tuvo más remedio que pedir ayuda. Justo cuando gritó, Kuzan reapareció junto a Shiki. Su espada de hielo se elevó, apuntando directamente a la cabeza de Shiki. G. Shiki ni siquiera se inmutó. El suelo bajo los pies de Kuzan se elevó repentinamente, desequilibrándolo. Su golpe falló por completo. Entonces Shiki miró hacia abajo. Desde la tierra agrietada alrededor de los pies de Yoriichi, innumerables piedras afiladas se levantaron y se dispararon hacia él. Hora de hielo. Antes de que las piedras pudieran empalar a Yoriichi, resonó la voz de Kuzan. Muros de hielo se alzaron a su alrededor desde 3 direcciones. Izquierda, derecha y atrás, bloqueando los proyectiles. Al mismo tiempo, una enorme punta de hielo salió despedida hacia arriba desde debajo de los pies de Shiki, apuntando nuevamente a la parte inferior de su cuerpo. Sintiendo el peligro, Shiki cruzó sus espadas para desviar la espada de Yoriichi y rápidamente flotó hacia atrás. Zumbido. Un fuerte zumbido rugió en el aire tan pronto como se retiró. La katana de Yoriichi se balanceó hacia abajo, desatando un corte volador infundido con un rayo negro que se disparó directamente hacia Shiki. Le dio de lleno en el pecho y lo hizo volar una vez más. Auge. El impacto resonó como un trueno. La sangre salpicó el aire. Shiki se estrelló contra varios edificios antes de detenerse por completo. Kuzan lo vio volar y murmuró, ¿está muerto? Yoriichi negó con la cabeza. Ojalá fuera así de fácil. En este mundo, todos los luchadores de élite eran capaces tanto de atacar como de defender. Ni siquiera la divina partida de Gold de Roger, al impactar directamente a Kozuki Oden, lo mató. En este momento, los cortes infundidos con el conquistador de Yoriichi eran solo un poco más débiles que los de Roger. Y la durabilidad de Shiki podría incluso superar a la de Oden. Un golpe en el pecho, es difícil que sea fatal. Para matarlo, necesito cortarle el cuello. Mientras Yoriichi hablaba, sus cejas se fruncieron profundamente. La fuerza del león dorado Shiki había superado con creces las expectativas. Si esto se prolongaba en una batalla prolongada, él y Kuzan podrían perder toda oportunidad. El próximo golpe, murmuró, debe matarlo. Debemos acabar con esto, mientras él todavía esté en el suelo, atreviéndose a enfrentarnos. Kuzan escuchó las palabras de Yoriichi y asintió con gravedad. Ya había experimentado de primera mano la fuerza de Shiki, el león dorado. No solo su haki era excepcionalmente poderoso, sino que su experiencia en combate era igualmente formidable. En su breve enfrentamiento aéreo, Kuzan había sido superado por completo. Si Yoriichi no hubiera intervenido y obligado a Shiki a defenderse, Kuzan ya podría haber sufrido un golpe devastador. Los dos hombres se giraron hacia donde Shiki había sido lanzado. Al ser lanzado por los aires, su cuerpo atravesó innumerables muros. Ahora, el aire estaba cargado de aserrín y polvo flotantes, lo que les impedía la visión. Su haki de observación se extendió al instante. A pocos cientos de metros, ambos sintieron una presencia feroz y abrumadora. Sus miradas se cruzaron con una comprensión tácita. El rostro de ambos se tornó aún más serio. Mientras tanto, Shanks, derribado por la onda expansiva del choque anterior, se puso de pie tambaleándose. Contempló con asombro el enorme cráter de 100 metros a lo lejos. Después de lanzar una última mirada a Yoriichi y Kuzan, Shanks inmediatamente se agachó detrás de la pared, agarró a Buggy y se escabulló tan rápido como pudo. Habiendo visto el aterrador poder de Yoriichi y Kuzan con sus propios ojos, cualquier intención que Shanks tenía de ayudar a los marines había desaparecido hacía tiempo. Sabía que no tenía lugar en ese tipo de batalla, ni siquiera como espectador. Mientras Shanks y Buggy desaparecían, Yoriichi sintió que el aura de Shiki se dirigía hacia ellos de nuevo. El león dorado regresaba volando a toda velocidad.
Kuzan, yo iré primero. Cúbreme, dijo Yoriichi con calma, agarrando su espada con ambas manos y levantándola frente a su pecho. Su haki de observación se fijó en la posición de Shiki. Él viene. En el instante siguiente, una sombra negra salió disparada del agujero en la pared, dirigiéndose directamente hacia Yoriichi. Shiki voló a baja altura, con ambas espadas dirigidas hacia el pecho de Yoriichi. Sonido metálico. Yoriichi bloqueó las hojas gemelas con su katana, pero en menos de un segundo, la fuerza abrumadora lo empujó hacia atrás en el aire como un muñeco de trapo. Esa carga aérea de alta velocidad le había dado al corte de Shiki un aumento masivo en poder. Auge. Yoriichi se estrelló contra el suelo, y el impacto casi lo dejó sin aliento. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo, deformando su expresión con agonía. Este ataque superó con creces el anterior ataque aéreo de Shiki. Atravesó el haki de armamento de Yoriichi, infligiendo un daño considerable. Yoriichi. Kuzan gritó con ansiedad. Su preocupación era genuina, pero mantuvo la guardia alta. Su cuerpo comenzó a transformarse elementalmente por instinto. Esta vez, en lugar de convertirse en niebla, Kuzan usó sus poderes para congelar instantáneamente el suelo bajo sus pies. Picos de hielo dentados surgieron de la tierra, extendiéndose rápidamente hacia Shiki. Shiki, con su cabello dorado ondeando en todas direcciones, miró fijamente al caído Yoriichi con una expresión feroz. Un profundo corte de 30 centímetros le atravesaba el pecho, de cuya sangre manaba a borbotones, tiñendo de carmesí su kimono dorado. Sin embargo, él parecía completamente imperturbable ante el dolor. Mientras el ataque de Kuzan se acercaba, Shiki asestó 2 tajos con indiferencia, atravesando las púas de hielo que se acercaban. Flotó en el aire, sin tocar el suelo con los pies. La habilidad de Kuzan no le había afectado en absoluto. Aún así, en cuestión de instantes, el campo de batalla quedó rodeado por imponentes muros de hielo. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, los civiles de los alrededores ya habían evacuado. Cualquiera que viviera en el Nuevo Mundo sabía cómo sobrevivir. La mayoría de los residentes habían comenzado a huir en cuanto cayó la taberna. Ahora, dentro del radio de 100 metros encerrado por el hielo de Kuzan, no quedaba nadie, solo ellos 3. Picos de hielo se alzaron rápidamente, transformando la zona en un paisaje helado en cuestión de segundos. Entonces, el propio Kuzan desapareció en el vasto páramo blanco. Poderes de la fruta del diablo, ¿eh? Puede que no pueda localizarte directamente, pero en el momento en que ataques, mi haki de observación revelará tu posición. Este tipo de habilidad es inútil contra mí. ¿De verdad crees que algo así podría atraparme? Shiki examinó el gélido campo de batalla. No pudo encontrar a Kuzan. Yoriichi, tras recibir el golpe, también se había escabullido. Incluso con haki, no pudo detectarlos. A pesar de su tono confiado, una profunda inquietud brotó en el corazón de Shiki. No sabía por qué, pero sentía que algo andaba mal. Esa ansiedad provenía de lo desconocido, del repentino fallo de su haki de observación. «Es mocoso pelirrojo, es sospechoso», murmuró. «Esto no está bien. No puedo luchar contra ellos así». Mientras estaba solo, con el pecho ardiendo de dolor, Shiki se dio cuenta de algo. Estos 2 marines no eran aficionados con los que pudiera jugar. Si bajaba la guardia, no sería solo su pecho el que sufriría. Decidido a escapar, Shiki comenzó a elevarse hacia el cielo. Pero justo entonces, innumerables carámbanos afilados estallaron de las púas circundantes y se dirigieron hacia él. La mayoría de ellos apuntaban a su cabeza, con la intención de cortarle el escape. TCH. Este nivel de, Shiki se burló. Levantó sus espadas gemelas y asestó un golpe hacia arriba. Los carámbanos se rompieron al instante, cayendo como copos de nieve brillantes. La luz del sol se reflejó en los fragmentos de hielo, esparciendo colores arcoíris por el cielo. Pero mientras Shiki se preparaba para ascender, una figura blanca apareció sobre él. El hielo que caía se condensó en la parte superior del cuerpo de Kuzan. Se materializó en el aire y blandió una enorme espada de hielo contra Shiki. «Ataque inteligente», gruñó Shiki. «Pero ahora te has expuesto». Con un brillo feroz en la mirada, Shiki levantó a Oto y bloqueó el golpe de Kuzan con su espada izquierda. Al mismo tiempo, blandió a Kogarashi con la derecha, apuntando directamente al pecho de Kuzan. Kuzan no lo esquivó. Miró a Shiki con determinación inquebrantable, resistiendo con firmeza el golpe descendente. Su rostro estaba sereno, incluso solemne. «Este bastardo tiene ganas de morir». Justo cuando la espada de Shiki estaba a punto de atravesar a Kuzan, un destello negro acompañado de un trueno cayó desde un costado.
Cortó el brazo derecho de Shiki. Kogarashi golpeó el pecho de Kuzan, pero la espada no llevaba haki de armamento. La sangre se esparció por el aire. El antebrazo de Shiki, que aún sujetaba a Kogarashi, cayó al suelo helado. Solo entonces Shiki se dio cuenta de lo que había sucedido. A su lado, un joven pelirrojo había aparecido de la nada. Yoriichi había regresado. La larga espada en su mano, recién cortada el brazo de Shiki, volvió a girar, esta vez apuntando al cuello de Shiki. Maldito seas, mocoso. Las pupilas de Shiki se encogieron. Su cuerpo perdió sustentación y cayó como una piedra. Se agachó justo a tiempo, y la hoja pasó zumbando junto a su cabeza, arrancándole un gran trozo del timón incrustado en el cráneo. Tras esquivar el golpe fatal, Shiki se disparó hacia arriba, atravesando la cúpula helada de Kuzan y elevándose hacia el cielo abierto. En el aire, miró su brazo cortado. Apretó los dientes y desapareció. Pero su voz resonó desde arriba. No lo olvidaré. Encontraré a sus familias, a sus amigos, a todos. Los capturaré uno por uno y los mataré delante de ustedes. Recuerden esto, marines. Goteo. Goteo. Motas de sangre caían del cielo, tiñendo de color carmesí el suelo cubierto de hielo. Yoriichi Tsujikuni ya había aterrizado, siguiendo con la mirada a Shiki León Dorado mientras el pirata desaparecía de la vista. Frunció ligeramente el ceño. Una nube de niebla descendió del cielo, condensándose rápidamente junto a Yoriichi en la forma de Kuzan. Kuzan también levantó la cabeza para mirar al cielo y murmuró en tono de disculpa. Lo siento, Yoriichi. Lo entendió con claridad. Yoriichi podría haber rematado a Shiki en ese momento. El corte dirigido al codo de Shiki podría haber ido directo a su cuello. Pero como el ataque de Shiki había estado a punto de golpear a Kuzan, Yoriichi había redirigido su espada para salvarlo. De lo contrario, con Observation Killer y Advanced Conqueror Saki, ese golpe habría requerido mucho más que un antebrazo. Desde el momento en que Shiki cayó al suelo para enfrentarse a ellos en combate cuerpo a cuerpo, sus posibilidades de ganar se desplomaron. ¿De qué hablas? Si no fuera por ti, no habría tenido la oportunidad de atacar, respondió Yoriichi. ¿De verdad no te importa morir, eh? Si hubiera sido un segundo más lento, el golpe de Shiki te habría destrozado en el acto. Si eso hubiera sucedido, Kuzan, en realidad habrías muerto. Giró la cabeza para mirar a Kuzan a su lado, incapaz de ocultar el peso persistente en su voz. La decisión de Kuzan de enfrentar a Shiki de frente claramente le dejó una impresión. No moriré, dijo Kuzan con una sonrisa. No mientras estés aquí, ¿verdad? Su sonrisa era tan radiante que incluso Yoriichi se quedó sin aliento por un momento. Pero luego se suavizó, devolviéndole la sonrisa y negando con la cabeza. ¿Realmente me estás presionando con una frase como esa, Kuzan? Mientras hablaban, la atención de Kuzan se desvió hacia algo en el suelo, un brazo cortado que todavía sujetaba una katana. Shiki había huido apresuradamente, pero había dejado atrás su espada. Bajo la luz del sol, el filo de la espada brillaba con una luz gélida, combinando perfectamente con el gélido campo de batalla. Yoriichi, esta era la espada personal de Shiki, dijo Kuzan sorprendido. La famosa espada, Kogarashi. Echa un vistazo. Kuzan sacó la espada del brazo cortado y la inspeccionó brevemente antes de arrojársela a Yoriichi. Yoriichi atrapó a Kogarashi instintivamente, le dio una mirada rápida y rápidamente perdió el interés. No cabía duda de que, como una de las 21 espadas de gran grado, Kogarashi era una espada excepcional. Yoriichi podía apreciar su calidad a simple vista. Sin embargo, incluso dentro de la categoría de 21 grandes grados, esta no era de las mejores. Las dos espadas que Garb le había dado previamente, Ame no Abakiri y Enma, eran muy superiores. Enma incluso había comenzado a evolucionar hacia una espada negra. En cuanto a la espada personal de Yoriichi, era de un nivel completamente diferente, una espada de grado supremo, muy por encima de Kogarashi tanto en artesanía como en poder. Yoriichi no era un espadachín de 2 armas, y mucho menos de 3. No necesitaba tantas armas. Kuzan, por otro lado, había estado entrenando sus habilidades de combate físico desde el incidente en la isla Tou. Últimamente se había vuelto más hábil con la espada. Aunque podía formar espadas de hielo a voluntad gracias a sus poderes de logia, una espada de hielo nunca podría compararse con una espada legendaria. Kuzan, la espada es tuya, dijo Yoriichi. Considérala una recompensa por tu valentía. Lanzó a Kogarashi de vuelta, y Kuzan lo atrapó de nuevo. Pero la frase de Yoriichi lo hizo levantar una ceja. Rascándose la cabeza, Kuzan murmuró,
Oye, Yoriichi, técnicamente soy el vicealmirante aquí. Cuando se trata de distribuir el botín, yo debería ser quien tome las decisiones. Aún así, no devolvió la espada. Después de lo que habían pasado, su vínculo se había profundizado. Ya no tenía sentido distinguir entre lo tuyo y lo mío. Si bien Kuzan no estaba obsesionado con las espadas famosas, no podía negar el placer de obtener un arma que alguna vez fue empuñada por el gran león dorado Shiki. Hombre, vaya suerte. Se rió Kuzan. Shiki renunció a su mayor ventaja solo para pelear con nosotros en el suelo. Si no se hubiera vuelto tan arrogante, el vicealmirante Garp habría tenido que venir a recuperar nuestros cuerpos. Yoriichi, ¿sabías que los poderes de la fruta del diablo de Shiki han despertado? Si hubiera querido, podría haber elevado toda la isla lo de estar al cielo. Parece que nuestros rostros jóvenes nos resultaron muy útiles hoy. Mientras hablaba, Kuzan retractó sus poderes de hielo y miró a través del campo de batalla, golpeado y destrozado. A pesar de la devastación, se sintió increíblemente afortunado. No solo habían sobrevivido a una batalla contra un pirata legendario, sino que lo habían ahuyentado. No pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Después de todo, apenas tenía 20 y pocos años. Esa edad en la que la gente aún buscaba la gloria. No celebres demasiado pronto, advirtió Yoriichi. Ya oíste lo que dijo Shiki antes de irse. Los piratas como él no hacen amenazas vacías. Tuvimos suerte hoy. La próxima vez, puede que no. Aún debemos ser cautelosos, Kuzan. Deberíamos avisar al cuartel general. Tu familia necesitará protección. Mientras hablaba, Yoriichi comenzó a observar el campo de batalla. Al ver su vaina, la recuperó y colocó su espada en su lugar. Pero la expresión de Kuzan cambió al oír esas palabras. Una sombra se apoderó de su rostro. Sosteniendo a Kogarashi en una mano, metió la otra en el bolsillo y dijo en voz baja. No hace falta. Mi familia y se fue hace mucho. Yoriichi, asegúrate de no morirte. Yoriichi no esperaba esa respuesta. Tras un breve silencio, sonrió amablemente y respondió. No te preocupes. Te tengo cubierto, ¿no? Se miraron a los ojos y chocaron los puños en silenciosa solidaridad. Después de la batalla, Yoriichi y Kuzan regresaron a su barco de guerra. En el momento en que subieron a bordo, estalló una ovación entre la tripulación. Incluso desde el puerto, habían visto destellos de la batalla en la isla. Muchos habían presenciado a Shiki volar hacia el cielo. Ahora, con Yoriichi y Kuzan regresando sanos y salvos, estaba claro que los marines habían ganado. Los vítores se apagaron solo cuando Kuzan dio sus órdenes. Todos, diríjanse a la isla. Reúnan a nuestros camaradas caídos. Informa de todo al cuartel general. Y una vez hecho esto, ayuda a los lugareños a reconstruir. Todas las pérdidas civiles serán cubiertas por los marines. No mucho después de la batalla en la isla Lodestar, el cuartel general de la Marina recibió la noticia de que la unidad del vicealmirante Kuzan había repelido con éxito al león dorado Shiki. También se informó que Kogarashi, la infame espada, se había convertido en el trofeo de guerra de Kuzan. El almirante de flota quedó atónito cuando leyó el informe. Inmediatamente compartió la noticia con el resto de la armada e incluso convocó a periodistas para publicar la historia. Y así, los nombres del vicealmirante de Marina Kuzan y del capitán de Marina Yoriichi Tsujikuni se difundieron por todas partes, apareciendo en los periódicos que circulaban por todo Grand Line. En algún lugar del Nuevo Mundo y a bordo del Moby Dick, una risa atronadora estalló en cubierta. Gurararara. Ese maldito león dorado realmente tropezó en una cuneta. ¿Vicealmirante? ¿Capitán? Dos mocosos y gurarararara. A bordo del Moby Dick, la risa estruendosa de Barba Blanca captó inmediatamente la atención de la tripulación que lo rodeaba. El joven Marco había estado charlando con otros, pero al oír a su padre reír con tanta ganas mientras sostenía un periódico, le picó la curiosidad. Se giró y preguntó con una sonrisa. Papá, ¿qué te hace reír así? ¿Llegaron buenas noticias sobre Oden? Marco se acercó a Barba Blanca por detrás, estirando el cuello para mirar el periódico que tenía en las manos. No se trata de Oden, respondió Barba Blanca. Se trata del León de Oro. Ese bastardo recibió un buen golpe de los marines. 2 marines malcriados que trabajaban juntos le cortaron el brazo. Gurararara. Ese idiota está empeorando con la edad. Todavía riendo, Barba Blanca le devolvió el periódico a Marco. ¿Qué? ¿León dorado? ¿Te refieres a Shiki, el león dorado? Marco parpadeó. ¿Le cortaron el brazo unos marines? ¿No desapareció en aquella gran tormenta de hace un tiempo? ¿Así que está vivo? ¿Y se enfrentó a los marines otra vez?
Marco quedó genuinamente sorprendido cuando tomó el periódico de Barba Blanca y comenzó a leerlo con atención. El resto de la tripulación cercana, que había estado bebiendo y charlando, se animó al oír la conversación entre Barba Blanca y Marco. Rápidamente se reunieron. Shiki perdiendo un brazo a manos de los marines. Ese era el tipo de evento que podría sacudir el mundo. Aunque el sistema llamado de los 4 emperadores aún no había tomado forma, varios piratas en el Nuevo Mundo ya poseían ese tipo de dominio. Los piratas de Roger, los piratas de Barba Blanca, los piratas de Big Mom y los piratas voladores liderados por Shiki fueron nombres que resonaron a través de los mares. Aunque el título de emperador aún no se utilizaba oficialmente, estas tripulaciones piratas tenían la fuerza para estar a su altura. Si Shiki hubiera seguido activo décadas después, sin duda habría sido uno de los Yonko. Al abrir el periódico, los ojos de Marco se posaron inmediatamente en el llamativo titular de la primera plana. Botín de guerra. El famoso Glade Kogarashi. Las estrellas en ascenso de los marines. Debajo de ese llamativo título había una sola foto. Un brazo cortado y una espada larga a su lado. Marco entrecerró los ojos y acercó el papel a su rostro. No pudo identificar con certeza si la espada pertenecía a Shiki, así que le preguntó directamente a Barba Blanca. Papá, ¿es esta realmente la espada de Kogarashi, Shiki? ¿No creerás que los marines están fanfarroneando? Barba Blanca hizo una pausa por un momento y luego sonrió ampliamente. Gurararara. Definitivamente es la espada de Shiki. Ya me he enfrentado a él antes. Lo he visto con mis propios ojos. Al escuchar la confirmación de Barba Blanca, Marco y el resto de la tripulación examinaron el artículo con mayor interés. El informe en sí era bastante escueto. Solo afirmaba brevemente que en el Nuevo Mundo, en una isla sin nombre, Shiki se había encontrado con una fuerza de marines liderada por el vicealmirante Kuzan. Según la pieza, fueron Kuzan y un capitán de la marina llamado Yoriichi Tsujikuni quienes unieron fuerzas para derrotar a Shiki y amputarle el brazo. Kogarashi, la espada personal de Shiki, se convirtió entonces en el trofeo de guerra del vicealmirante Kuzan. Después del breve resumen, el resto del artículo estuvo lleno de lenguaje florido, retratando a Shiki como un pirata temible y elogiando a los marines por su valiente lucha y su dura victoria. Estaba profusamente embellecido, claramente retocado con pulimento oficial. Marco se rascó la cabeza mientras leía. Pero antes de que pudiera hablar, Teach, que había estado escuchando desde atrás, formuló su propia pregunta. Papá, ¿de verdad crees que esto no es una broma? Oí que Shiki se enfrentó a los piratas de Roger recientemente, y que los piratas voladores se vieron atrapados en una tormenta sin precedentes. ¿Y si los marines simplemente rescataron a Kogarashi de entre los escombros? O sea, esos 2 marines que supuestamente lo vencieron son demasiado jóvenes, ¿no? Ese vicealmirante puede tener 20 y tantos años, claro, pero ese capitán, solo tiene 14. TH era conocido por su mente suspicaz, y aunque desempeñaba el papel de un honesto y tonto compañero de tripulación a bordo del barco de Barba Blanca, momentos como este delataban su verdadera naturaleza. Como ahora. Ni hablar, dijo Barba Blanca con firmeza. Esa clase de mentira sería demasiado fácil de desenmascarar. Y, TH, ¿sabes siquiera quién es Shiki? Un espadachín de ese calibre no perdería su espada así como así. Significa una de dos cosas. Murió o fue derrotado. Dudo que Shiki esté dispuesto a regalar su espada a los marines. Mientras hablaba, Barba Blanca apoyó la empuñadura del Murakumojiri en la cubierta y se puso de pie. Caminó hacia la proa del barco y contempló el vasto mar abierto. Tras unos segundos de reflexión, se giró y gritó a sus hijos. Los marines han llegado al Nuevo Mundo. Últimamente, se han avistado cada vez más barcos de los marines. Presiento que algo grande se avecina. Siempre se han centrado en mantener el orden en los 4 blues. Para que actúen con tanta audacia, hay una razón. Sospecho que esto podría tener algo que ver con Oden. Marco, que los chicos empiecen a recopilar información sobre los movimientos de los marines. Vamos a averiguar qué traman realmente. La brisa del mar ondeó la enorme capa de Barba Blanca detrás de él mientras daba su orden. Marco asintió sin dudarlo. Entendido, papá. Con eso, llamas azules ardieron en la espalda de Marco al desplegarse un par de alas ardientes. Las batió una vez y despegó de la cubierta. Tras dar sus órdenes, Barba Blanca se volvió hacia el horizonte y susurró en voz baja. Oden, ¿eres el objetivo de los marines? No permitiré que mi familia sufra ningún daño. Incluso si esa familia incluye a mi ingenuo hermano menor. Cuando la orden de Barba Blanca resonó en la cubierta, sus piratas se pusieron en movimiento.
El nuevo mundo, ya animado, ahora rebosaba de actividad gracias a la movilización de los piratas de Barba Blanca. Mientras tanto, volvemos a la isla Lodestar, el vicealmirante Kuzan y sus marines estaban ocupados ayudando a los residentes a reconstruir casas y estructuras dañadas durante la feroz batalla. Una semana de reparaciones había restaurado gran parte de la funcionalidad de la ciudad otrora devastada. Durante este tiempo, el haki y la esgrima de Yorichi no habían mejorado notablemente, pero sus habilidades de carpintería definitivamente sí. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En el tejado de la casa de un aldeano, Yorichi clavó tablones de madera y cada uno de ellos firmemente en el marco del techo. Después de conseguir uno, se giró y gritó hacia abajo. Shanks, tírame otra tabla. En el suelo, un muchacho con sombrero de paja dijo con cansancio está bien, antes de agarrar otra tabla y lanzarla hacia arriba. Maldita sea, ¿por qué hago esto? Soy un pirata. Gruñendo en voz baja, Shanks entregó otra tabla y se quedó con otra en la mano, esperando el siguiente llamado de Yorichi. Después de la batalla con Shiki, Shanks y Buggy intentaron escapar, pero no funcionaron. Fueron capturados por los marines y, desde entonces, ambos fueron reclutados como trabajadores, ayudando a reconstruir Lodestar bajo la supervisión de los marines. Soy un pirata, maldita sea. Yorichi Tsujikuni, que estaba en el tejado arreglándolo, oyó el murmullo de Shanks. Miró a Shanks, se giró y llamó a Buggy, que estaba cerca. Oye, Buggy, tírame algunos clavos. Mientras hablaba, dos puños cerrados que llevaban clavos flotaron lentamente junto a él. No hay duda al respecto. Los poderes de la fruta del diablo de Buggy fueron bastante útiles en momentos como estos.